Bueno, pues hemos comenzado esta primera semana del mes de noviembre con la noticia del año y es la renuncia de Carlos Mazón, su dimisión como presidente de la Generalitat, pero sin convocar elecciones y dejando, por tanto, en manos de Vox, porque no hay mayoría, el Partido Popular no tiene mayoría en les Corts Valencianes, la decisión de la sucesión del nuevo jefe del Gobierno valenciano. Ayer lo vivimos en directo. Tanto la de comparecencia pública de Carlos Mazón duró 20 minutos sin preguntas, como las reacciones posteriores del alcalde, de Vox, PSOE y Compromís. Y hoy ya tenemos con nosotros a los representantes de la oposición y del equipo de gobierno para analizar esta situación, esta crisis de gobierno valenciano que se ha abierto con la renuncia de Carlos Mazón y que puede dejar en el aire prioridades y actuaciones urgentes que necesita esta ciudad. A lo que hay que añadir todas las infraestructuras que se prometieron y que se firmaron en ese protocolo de inversiones de más de 120 millones de euros el pasado mes de marzo entre Mazón y Pablo Ruz. Pues abrimos plano y presentamos a nuestros contertulios. Inma Mora, portavoz del equipo de gobierno, bienvenida de nuevo. Buenos días y muchas gracias. El concejal de Vox, Samuel Ruiz, bienvenido. Buenos días, un placer como siempre. Los dos representantes del equipo de gobierno y por la oposición tenemos a la portavoz de Compromís, Esther Díez. Buen día. Muy buen día. Y a Mariano Valera, portavoz adjunto del Partido Socialista. Bueno, Vox, en manos de Vox queda la decisión de la elección del candidato a la presidencia. Ayer Pablo Ruz decía en su comparecencia que él se descarta como posible candidato a presidir el gobierno valenciano. Samuel Ruiz, ¿quiénes son los que hay? ¿Los tres que estamos viendo en los medios de comunicación? Bueno, yo en primer lugar me gustaría diferir un poco. Esto no está en manos de Vox. Al final, lo primero que tiene que hacer es aclararse el Partido Popular. Nosotros consideramos que la estrategia que usó ayer fue una estrategia descabellada. La verdad es que no la entendemos, no la entendimos desde el primer momento. Como bien decimos, hasta en el interno de nuestro partido, parece hasta dictada por el gabinete del señor Sánchez, porque al final lo único que hizo ayer fue tapar una jornada de corrupción más del Partido Socialista. Eso por un lado. Por otro lado, como bien he dicho, la decisión del equipo del gobierno de la Comunidad Valenciana, en primer lugar, tiene que aclararse el Partido Popular qué va a hacer. Todavía no sabemos. Sabemos que Carlos Mazón ha dimitido, pero no sabemos si tiene pendiente de convocar elecciones, si tiene pendiente de poner un candidato a otro. Nosotros todavía no nos ha comunicado nada. Entonces lo primero que debe hacer el señor Mazón es aclararse y después ya entraremos nosotros en juego siempre y cuando él quiera. Pero ya le adelanto que la pelota está en su tejado, que si con alguien es fácil gobernar es con Vox. Nosotros somos un partido muy transparente y muy cristalino, por mucho que se ría la señora Díez, a diferencia de ellos, nosotros no tenemos un mensaje aquí y otro allá. Nosotros tenemos un discurso, una ideología y unas ideas firmes que defendemos igual en La Coruña que en Barcelona, que el Cádiz, que en el municipio de Elche. Así que la pelota está en el tejado del PP, depende de lo que ellos consideren, crean o les convenga hacer, pues nosotros estamos dispuestos siempre a escuchar a todo el mundo, sobre todo si es por el bien de los valencianos, como hemos hecho de aquí para atrás. Al final lo que necesitamos es la reestructuración de Valencia, la regeneración de la provincia de la Comunidad Valenciana. Ese es el principal objetivo de Vox. Nosotros somos un partido que trabajamos por los ciudadanos y si esa es la opinión que ellos desean, pues oye, nosotros encantados de poder escuchar sus propuestas. Desde el Partido Popular, ¿hay prioridad para solucionar esta crisis, para zanjarla en cuanto antes y tener ya al sustituto en este mes de noviembre? Bueno, yo creo que evidentemente los nombres es lo de menos, ¿no? Al fin y al cabo es que se termine de configurar ese Consell y que se continúen con los proyectos con los que la Generalitat Valenciana se comprometió con nuestro municipio. Yo creo que lo que vimos ayer, y ayer lo estuvimos comentando, hay que poner en valor esa responsabilidad política que tuvo el señor Mazón después de haber iniciado toda la reconstrucción de la provincia de Valencia, que saliera ayer en los medios de comunicación, que admitiera todos sus errores y que finalmente dimitiera, ¿no? Yo creo que esto debería de servir de ejemplo también para el resto de administraciones públicas, ¿no? Porque no hemos visto absolutamente a nadie de las confederaciones hacer ninguna declaración al respecto. Yo espero que la actitud de ayer del señor Mazón sirva de ejemplo al resto de administraciones. De la misma manera digo que espero que la misma energía que ha gastado la izquierda para achacar toda la responsabilidad al señor Mazón, también lo hagan con el resto de administraciones. La Comunidad Valenciana vemos cómo ha iniciado la reconstrucción
completamente sola, y eso también hay que ponerlo en valor, dándole la espalda el Gobierno de España, porque no hemos visto ni un solo céntimo de euro que haya ido a fondo perdido para poder reconstruir la provincia de Valencia. Y eso el señor Mazón sí que lo ha hecho, la Generalitat Valenciana sí que lo ha hecho. De hecho, incluso hemos visto cómo han premiado a diferentes personalidades de las administraciones públicas tras la desgracia de la Dana, a la que desde aquí pues bueno, aprovecho para mandar pues todo nuestro apoyo a todas las víctimas, a todas las familias que después de un año evidentemente siguen sufriendo la gran tragedia que vivieron el 29 de octubre del pasado año, del año 2024, con las inclemencias meteorológicas y con la gran desgracia que pudimos ver en la Dana, ¿no? Y me refiero, por ejemplo, a la ministra de Transición Ecológica, la señora Teresa Rivera, que tras la Dana vimos como el Partido Socialista la premiaba dándole un sueldo de $500.000 de euros al año, estando ahora mismo en Europa. Así es como castigan o así es como valoran el trabajo de la ministra de Transición Ecológica, que también tuvo responsabilidad en la gestión, en esa nula gestión, porque no vimos que hicieran absolutamente nada. Y entonces yo creo que, pues bueno, pues ayer vimos un ejercicio en el que el señor Mazón salió, ha admitido todos los errores, ha pedido disculpas y finalmente ha dimitido. Esperemos que sirva de ejemplo para el resto de administraciones. Mariano. Bueno, pues ayer no solo vimos la caída de Carlos Mazón, ayer también por fin vimos el fin de la operación Carlos Mazón Ruz contra Elche, una operación que es para nosotros la considerada más indigna de la historia de la democracia. Miren, Carlos Mazón se va mal, se va tarde y se va faltándole el respeto a las víctimas. Carlos Mazón encima recoge su acta, o sea, se aferra a su acta para seguir estando aforado y no ser juzgado por la jueza que está investigando el caso de la Dana. Y lo más indigno de todo, por mucho que digan, Carlos Mazón deja todo el peso del gobierno de la Generalitat Valenciana en manos de la ultraderecha valenciana, en manos de Vox. Mire, de mientras tenemos aquí a un alcalde que hasta la semana pasada subía a aplaudirlo en primera fila o lo recibía aquí para darle abrazos y pasearlo por Elche día sí, día también, prometiendo un tram que solo existe en la propaganda del Partido Popular, o prometiendo un centro de congresos, un palacio de congresos que no existe, o prometiendo una ronda sur que no va a llegar nunca. Por lo tanto, basta ya, que se dejen de engañar a los ilicitanos e ilicitanas. Aquí lo que tenemos que ahora es devolverle la dignidad a la Comunidad Valenciana. Y para devolverle la dignidad a la Comunidad Valenciana, lo que hay que hacer es convocar elecciones y que el pueblo hable y diga qué presidenta quiere, uno. Y para devolverle la dignidad a nuestro municipio, que la perdió en el momento que Pablo Ruz no deja de abrazar o abrazaba a Carlos Mazón, es que traiga todas y cada una de las promesas que dijo en su programa o dijo cuando paseaba a Mazón, todas y cada una de las inversiones, porque de momento la dignidad del pueblo de Elche y la dignidad de la Comunidad Valenciana está perdida por culpa del señor Ruz y del señor Mazón. Esther. Bueno, yo creo que han sido las asociaciones de víctimas, ha sido la sociedad civil organizada la que ha conseguido que Carlos Mazón pague por su incompetencia, por sus irresponsabilidades y por las mentiras. Recordemos que ha estado sosteniendo a lo largo de este año, algunas de las cuales, por cierto, ha repetido aquí hoy la señora Mora, y espero que tengamos tiempo después para poder desmontar estos bulos. A mí me parece que la comparecencia de ayer fue absolutamente vergonzosa, o sea, que el presidente no asuma ningún error y que se coloque como víctima, me parece que hace que sea indigno incluso la manera que ha tenido de marcharse al frente de la Generalitat Valenciana. Y en este sentido, dos reflexiones. Una, el señor Ruz lo ha mantenido hasta el último día, aplaudiéndolo, trayéndolo a nuestro municipio, recordemos, en convocatorias en las que ni se ha llamado a la prensa para traerlo de escondidas, y es al final que no tuviera que dar respuesta a los medios de comunicación que querían fiscalizarlo o a la ciudadanía que le estaba exigiendo esas responsabilidades, que además,
como decía Mariano, hasta hace 6 días estaba yendo a aplaudir al señor Mazón en primera fila, y recordamos que él es miembro de la ejecutiva del Partit Popular de la Comunitat Valenciana, y por tanto en ese espacio, a lo largo de todo este año, podría haber pedido perfectamente la dimisión de Carlos Mazón. Pero bueno, y a mí lo que ya me deja absolutamente sorprendida es la actitud de Vox. Vox, que casi, bueno, es que ayer le faltaba llorar casi porque Mazón dimitiera. Estaban más tristes que nadie de que el principal responsable de la mala gestión de esta Dana se fuera. Y de hecho, yo quiero recordar que la ciudadanía lo tiene muy claro, y es que la mayoría de valencianos y valencianas han dicho que el problema principalmente era de la mala gestión en el ámbito autonómico y que ese culpable era Carlos Mazón. Pero ayer Vox salía primero a decir que le parecía muy mal que hubiera dimitido, y segundo, a no reconocer que ellos son quienes lo han estado sosteniendo a lo largo de un año. Si Vox hubiera querido, al día siguiente de la Dana el señor Mazón hubiera caído. Es más, si Vox quisiera, se convocarían en este momento elecciones autonómicas, que es lo que hay que hacer para que el pueblo valenciano hable, porque Feijóo y Abascal no tienen que decidir quién va a ser el presidente de los valencianos y valencianas, tiene que ser la ciudadanía quien hable en las urnas. Samuel. La ciudadanía ya habló hace 2 años, entonces todo lo demás es demagogia barata. Y nosotros no dijimos ayer jamás, yo creo que no escucharás ninguna declaración ni mía ni de mis compañeros locales, ni autonómicos ni nacionales, decir que la dimisión de Vox de Mazón nos parecía mal. ¿Te parece bien? A nosotros lo que no nos parece bien es que siga el señor Sánchez. Para nosotros el principal culpable... No Sánchez, hablamos de Mazón. Estamos en la Comunidad Nosotros Valenciana. ya se lo hemos dicho, nosotros no estamos. ¿Te parece bien o mal? Nos parece Nos parece mal el día que eligieron para hacerlo. Ayer no era el día para una dimisión del Partido Popular. Ha tenido 1 año para hacerlo. Lo podría haber hecho la semana anterior, lo podría haber hecho dentro de 2 semanas. Para nosotros está claro que, y lo hemos dicho siempre, nosotros lo decimos abiertamente y nunca nos hemos escondido, el problema de la Dana no fue de una persona o de otra, fue que nadie tomó una decisión correcta. Y te lo matizo, ni Pedro Sánchez, porque ahora parece que la Comunidad Valenciana es independiente del territorio español. No, la Comunidad Valenciana sigue siendo responsabilidad del presidente del Gobierno de la Nación, el señor Pedro Sánchez. Punto número 1. Que hablar de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Que hablar de la AEMET, que si saben lo que significa, significa Agencia Meteorológica Estatal, o sea, depende del Estado. ¿Saben que tampoco, avisó? avisó. ¿Saben que activó la alerta roja? Tarde mal y nunca. ¿Quieres recordar? Y luego el señor Mazón tampoco estuvo a la altura. Pero estamos de acuerdo. Nadie, no nos hemos escondido. El problema es que siempre vamos al último, siempre vamos al último. ¿Por qué no empezamos por el primero? El primero que debería tener un poco de vergüenza y dimitir es el señor Pedro Sánchez. Si las competencias son el segundo, el ministro de Interior, que negó ayuda internacional. ¿Y por qué vino la UME por la tercera, la ministra de Defensa, que también se negó a que... No, tardaron 4 días, o sea, no nos engañen, que el ejército tardó 4 días en entrar a Valencia. Lo dijo hasta las conselleras Salomé Prat. Y cuarto, la ministra Teresa Rivera, que fue la que en 2021 declinó el proyecto del encauzamiento del Pollo. Ese proyecto que la Confederación Hidrográfica del Júcar en 2009 catalogó como prioritario y que por su fanatismo ideológico desecharon en 2021. Eso era lo que podía haber salvado las 229 vidas, no el estar comiendo en un sitio o en una oficina. ¿Y la alarma qué le parece? ¿Que no enviaran la alarma? ¿Qué alarma? La que no lanzó la AEMET, la que tampoco dijo el crecimiento de los barrancos porque no funcionaban los medios de la Confederación. Pero si hay vídeos que lo demuestran de este copy. Pero si hay vídeos que demuestran. Solo es cierto lo que ustedes dicen. La verdad solo tiene un lado y es el suyo. En que con lanzar una mentira varias veces y repetirla va a convertirse en una realidad. Señora Díez, tan difícil para usted también es reconocer que nadie acertó, nadie de los que había, nadie acertó, ni presidente del gobierno, la alerta ni Confederación Hidrográfica del Júcar, la Confederación ni envió decenas de avisos a la Generalitat Valenciana, pero si es que está en la instrucción de la jueza de Catarroja, pero si es que está la jueza está contradiciendo usted la instrucción de la jueza. Yo solo quiero que la señora Mora diga qué mentiras he dicho yo aquí. ¿Sabe, señor Ruiz, por qué la señora Díez está y vive inmersa en ese fanatismo político? Porque es la concejal número 13 de los socialistas, de manera que ella debe su sueldo, evidentemente, al señor Pedro Sánchez.
Sánchez, Sí, dele le su duele, sueldo Pero al señor Pedro Sánchez. contésteme, Y lo ¿qué que yo he no sé, mentido yo? señora Dígalo. Díez, se lo he dicho antes, ¿por ¿En qué qué? no gasta exactamente la misma energía para pedir la dimisión del resto de administraciones públicas? ¿Por Porque qué no no tienen- gasta porque no la tienen las misma mismas energía para responsabilidades. solicitar? ¿Que no? No. Las confederaciones, ¿de quién dependen? Del señor Sánchez. Y por ¿Por eso qué las avisaron confederaciones en no decenas de ocasiones. supieron? Pero señora Díez, pero si es que la realidad Diga está ahí, usted, porque que no ahora lo desmontaré- plasma. Se puede. ahora El desmontaré señor sus Mazón bulos. ha dimitido, el señor Mazón ha dimitido. ¿Y el resto? ¿Va a hacer algo? ¿O usted va a emplear la misma energía en hacer que el resto dimita? ¿O que asuman algún tipo de responsabilidad? Porque todavía no los he visto en ningún medio de comunicación admitiendo nada de responsabilidad. El señor Mazón, ayer en su ejercicio de responsabilidad política, sí que lo hizo. Reconoció los errores y dimitió. Y sin embargo ustedes lo siguen ahí. Ataque y derribo, ataque y derribo, ataque y derribo. Mejor Pues eso que ser un espero, palmero señora, como el alcalde Pablo Ruz, espero, señora señora Díez, Mora. concejal Mejor número eso que 13, ser un palmero. espero, señora Díez, concejal número 13 de los socialistas, que gaste la misma energía para hacer que el señor Sánchez, que lleva 4 años sin presupuesto, también dimita. Dígame- Porque dígame estamos que- viendo como pero ahora yo mismo creo en España hemos se está respetado. produciendo Sí. el mayor caso de tranquilo, corrupción política en toda España, que viene del señor Sánchez. Ayer veíamos también como el fiscal general en ejercicio se sentaba en el Vamos banco a- de los acusados, vamos a dejar iniciando paso. ese Pero es juicio. que la señora Pero Mora eso no dice es que yo he dicho falsedades. eso no es Sí, quiero ahora, saber cuáles son. ahora. Ustedes van a lo Quiero que les saber cuáles son. compensa, que es únicamente a castigar al Partido Popular, a castigar al Partido Popular y lanzarlo. Pues no vamos a entrar en ese juego. Venga, Porque Inma, aquí ya, se acabó el fanatismo deje, político. Mariano. Vale, muchísimas gracias. Que la señora Mora tenga que acudir al discurso de la concejala número 13 por parte de la señora Díaz es mentira. el fruto del nerviosismo que tienen encima. Al final lo que nos encontramos es tanto monta, monta tanto. Aquí PP y Vox al final en la Comunidad Valenciana y aquí en Elche no sabemos dónde está la línea. Y yo no sé si ha sido la señora Mora capaz de ayer analizar el discurso del señor Mazón en los 19 minutos, pero lo que nos encontramos, señora Mora, fue un discurso de mentira tras mentira, de no asumir responsabilidades, de no dedicarle y de faltarle Pero sí asumió respeto. toda la Yo lo he responsabilidad. escuchado. No me ha Y escuchado. Sí. No me ha escuchado, parece sí, que no claro, me ha no, escuchado. claro que le he Pero escuchado ¿cómo y he está estado en hablando? silencio. Lo que pasa es que usted, las faltas de respeto son continuas. Claro, es que vamos a centrarnos. Continúa. 19 minutos en el que intervino y faltó el respeto a las víctimas, no asumiendo la responsabilidad, no diciendo que dimitía, porque no ha dimitido, es decir, ha dado un paso al lado para buscar ahora a una persona que sea el presidente de la comunidad, pero él aforado porque no quiere ser juzgado. Mire, claro, evidentemente, es que ahí lo tenemos. Por lo tanto, dejen ustedes de hacer discurso de donde no se puede hacer discurso. El señor Mazón debería haber dimitido desde el minuto 1, pero estuvo sustentado por Vox, estuvo guardado por el Partido Popular y recibido por el Partido Popular de Elche en brazos del señor Ruz. Y céntrense en lo que es la reconstrucción y devolverle la dignidad a la Comunidad Valenciana. Y a Vox le solicitamos que exija que se pongan y se hagan las elecciones ya. O sea, no hay que tardar 12 días, ni 4, ni 5, Señor como Varela, dice el con todo Estatuto. respeto, Por lo ustedes tanto, no para tienen que devolverle exigir la nada a Vox, dignidad, son los menos para devolverle indicados la para exigir dignidad a nada la a Vox. Comunidad Valenciana, soliciten las elecciones ya. Y, señora Mora, céntrese en lo que toca. No intente defender las mentiras que el señor Mazón hizo ayer en su discurso de 19 minutos y céntrese en la gestión del municipio, en devolverle la dignidad para poder traer todo lo que se ha prometido o todo lo que ha prometido Pablo Ruz y el señor Mazón para el municipio de Elche, porque aunque ahora el señor Ruz se quiera alejar de ese discurso, las promesas son del señor Ruz y de Mazón, aunque ahora diga que son de la Comunidad Valenciana. Esther. Bueno, yo creo que el Partido Popular y Vox tienen un grandísimo problema y es que a lo largo de un año han intentado sostener un relato que no ha colado y bueno, es que mayoritariamente ahí estaban los valencianos y valencianas también, los ilicitanos y ilicitanas saliendo a la calle a pedir la dimisión de Mazón porque entendían que era responsable número uno, incomparable, ¿no?, en el grado de responsabilidad que tenía con el resto de administraciones, y todas las encuestas, de hecho tenemos algunas recientes del 9 de octubre, señalan como claramente, de manera mayoritaria, los valencianos y valencianas no querían a este hombre como presidente porque entendían que había sido irresponsable y entendían además que es la Generalitat Valenciana quien no había ejercido las competencias de emergencias que le tocaban. En este sentido, yo creo que ellos tienen que asumir que ese relato repleto de bulos, como
como además hoy, de hecho, muchos diarios prestigiosos a nivel estatal desmontan de ayer del discurso de Mazón, pues eso, ellos no tienen que asumir ya que ese relato no ha colado, y sobre todo yo creo que nos tiene que dejar una enseñanza lo que pasó. Para mí la gravedad no reside solo en que el presidente estuviera comiendo durante no sé cuántas horas por ahí, en una comida que, recordemos, también luego plagó de mentiras porque hasta mintió y dijo que estaba comiendo con el presidente de la patronal. Ojo, ojo el grado de mentiras al que hemos llegado por parte del Partido Popular. Yo creo que aquí la gravedad de todo esto reside en que las derechas han estado riéndose de las consecuencias de la emergencia climática, las derechas han estado riéndose del sistema de alertas. Había pasado en Madrid solo un poco tiempo antes y, por tanto, si no se activaron todos los protocolos que tenían que haber activado en ese momento, es porque no querían afectar a un puente que llegaba a la Comunitat Valenciana, porque no querían que la gente dejara de ir a trabajar, porque antepusieron en definitiva la economía a la vida, y ese es el resultado al final que tuvo, porque si esa gente hubiera tenido un aviso en el que dijera que no salían de casa, si con esa alerta roja se hubiera dicho a la gente que no tiene la obligación de ir a trabajar y esa gente se hubiera quedado en su casa, no se hubieran quedado atrapados en sus coches de vuelta a sus domicilios. Si ese es el problema y esa es la enseñanza que nos tiene que dejar la gestión de la Dana, que ya está bien de negacionismo climático y de reírse de los sistemas de alerta, porque eso es una negligencia que cuesta vidas. La única persona que hace aquí referencia al negacionismo climático es la señora Díez de Compromís. Le voy a citar palabras textuales del documento oficial de transición ecológica en 2021. Abro comillas. Las obras eran incompatibles con la ley de protección de la huerta valenciana aprobada por el gobierno autonómico de Ximo Puig. El informe ministerial propuso buscar soluciones menos agresivas con el medio ambiente y concluyó que el proyecto era demasiado caro para el beneficio obtenido. Por lo tanto, antepusieron las cañas a las vidas humanas. Punto número 1. Punto número 2, y después de 25 minutos de tertulia creo que ha quedado demostrado que para la izquierda lo único que importa aquí son los sillones. El quítate tú, que me pongo yo, el salte a ver a quién ponéis, fuerza, que ahora estoy bien un poco colocado. Pero nadie habla de que cuando esto ocurrió el año pasado, creo que, y lo dijimos abiertamente, pero por lo visto no tienen memoria, creo que la Comunidad Valenciana necesitaba los presupuestos más necesarios de la historia. Había que pensar en la reconstrucción, no en los sillones, ni en si me pongo yo para que te quites tú. Había que pensar en la gente, había que pensar en las personas, había que pensar en esas miles de familias que dice que quedaban sus casas enterradas, sus coches, sus vidas, sus negocios, pero aquí nadie piensa en eso, y menos un año después. No era momento de ponerte con dimisiones, ni con cambios, ni con estrategias políticas. Era momento de aprobar unos presupuestos para que fuesen eficaces lo antes posible, para poder iniciar cuanto antes, porque hablamos de vidas humanas y hablamos de familias, la reconstrucción de la provincia de Valencia. En eso estuvo Vox, en eso está hoy y en eso estará siempre, a diferencia de ustedes, que lo único que le importan es si mi superior va o si mi inferior me quita. Eso es la única preocupación que tienen ustedes. No les he visto empatía ninguna en 25 minutos por los afectados de la Dana, que todavía hay muchas familias que lo están pasando mal. El problema que tienen ustedes es la falta de credibilidad, que ni aquí ni en el gobierno de la Comunidad Valenciana han tenido votos suficientes para poder gobernar. ¿Cuántos de la Confederación van a dimitir? ¿Cuántos del gobierno de Sánchez van a dimitir? De momento no hacer infraestructuras, y no me ha contestado, señora. A día de hoy, y lo dijo el señor alcalde, bien dicho. Si esa infraestructura hubiese salvado la 229 vidas. Ahora me contesta. Ahora me contesta. Le he preguntado antes. Porque aquí en Elche, por ejemplo, nosotros estamos, venga a intentar ponernos en contacto con la Confederación para que, en la medida de lo posible, solventen el problema que tenemos de los diferentes barrancos que tenemos en nuestro municipio. Y ha sido este gobierno municipal del Partido Popular y de Vox los únicos que han hecho intervenciones sobre los diferentes barrancos que hay en nuestro municipio, porque Confederación se ha lavado las manos y nos han dejado a la deriva, igual que hicieron con la provincia de Valencia. Es este gobierno municipal el que ha monitorizado los diferentes puntos más conflictivos que tenemos en nuestro municipio referentes a los barrancos. Es este gobierno municipal el único que ha hecho la limpieza de los diferentes barrancos que tenemos en nuestro municipio, porque Confederación... Señora Díez, no diga no es cierto, porque ha sido este gobierno municipal el único que ha intentado poner solución a una problemática que tenemos en nuestro municipio, porque la Confederación lo que ha hecho ha sido lavarse las manos, igual que lo hizo con la provincia de Valencia, que si hoy desgraciadamente tuviésemos otra Dana pasaría exactamente lo mismo, la misma desgracia ocurriría, de manera que dejen, de verdad, dejen de defender a esas personas que les están haciendo daño políticamente. Usted va a la deriva, porque lleva ya, durante las últimas legislaturas hemos visto cómo pasaron de 3 a 2 a 1 y veremos en la siguiente. De momento he gobernado más años que usted, así que no me dé tantas lecciones.
¿Pero de qué manera, señora Díez? Engañando a la ciudadanía y ahora no asumiendo responsabilidades. ¿Engañando en qué, señora La Mora? concejal número ¿Engañando en 13, qué? que como se ¿Engañando debe, en qué? como su sueldo debe, Yo sé que le lo molesto debe mucho. al señor... A mí no me Yo sé que molesta, le usted molesto faltaría mucho. más. A mí Yo usted sé me que le molesta molesto mucho. jamás en la vida. Usted a mí no me molesta, faltaría Yo sé más. que le pongo Me muy encanta nerviosa, poder pero dialogar con mire, usted para decir si la verdad tuviera y argumentos, contársela a todos los licitanos. si tuviera Porque lo argumentos, único que señora hace Mora, usted si es tuviera- mentir. ¿En qué? Mentir ¿En y qué? mentir. ¿En qué? Gaste ¿En qué? exactamente, ¿En qué? Ustedes no gaste limpiaron exactamente la ¿En qué? misma energía que está gastando aquí en todos los diferentes medios de comunicación y en todas las publicaciones que hace, pidiendo la dimisión de responsables políticos de las administraciones donde Si usted me ustedes acusa de tienen mentir, la competencia. señora Mora, si Claro usted que me le acusa digo de mentir, porque ¿en usted qué? acaba de decir que aquí la conferencia... Pero ¿aquí qué ha hecho en nuestro municipio? ¿Ha limpiado los barrancos? ¿En qué he mentido ¿Ha yo? monitorizado? Lo acaba de decir, porque yo le estoy diciendo todas las actuaciones que ha llevado este gobierno municipal y ha dicho, miente. ¿En qué miento? Yo ¿En le qué he dicho- miento? ¿Ha sido este gobierno el que ha monitorizado los barrancos? Con cámaras Sí. que funcionan, ¿Ha sido no este como las gobierno el de- que ha limpiado los barrancos? Sí. ¿Hemos obtenido respuesta de la Confederación? No. ¿Nos han prestado ayuda? No. Entonces, ¿en qué he mentido en toda mi intervención, señora Díez? Destápese ya y de verdad, ¿eh? Vamos De a dar verdad. paso a Esther. No queda más tiempo, Yo Esther. estoy preocupada, la verdad, defiéndese. porque el nivel de nerviosismo Sí. y de acritud hacia mí, Increíble. quiero decir, yo sé que soy molesta, pero que vamos, Que a mí usted que no me cuando uno molesta, tiene a mí me encanta argumentos, estar con que usted. cuando uno tiene argumentos sólidos, no necesita recurrir a ese tipo de patrañas argumentativas. Pero ¿Pero qué bueno, patrañas? allá, ¿Decir la verdad? allá cada uno. ¿Decir Primero la por verdad, contestarle, señora Díez? por ¿Decir contestarle la al verdad? señor Ruiz. Mire, hablé ayer con un compañero que es precisamente de Cheste y por tanto entenderá que conoce mucho mejor ese terreno que lo pueda conocer usted. Me dijo, vengo escuchando hace varios días ese bulo sobre el tema de la presa que se podía haber construido No en hablo Cheste. de la presa, no Y estoy me- hablando y- de la presa, no me cambie. bueno, Estoy hablando del encauzamiento del barranco del Polo. también han gastado la de la presa. Proyecto Y- de y- 2006 y voy a como conte- prioritario y- marcado y- en 2009 y voy a por la contestarle lo de Confederación la Hidrográfica del presa. Júcar, que algo más que usted y yo sabrá, la Confederación Hidrográfica del Júcar, supongo que algo más sabrá que usted que yo, y posiblemente más que su amigo, lo catalogó como prioritario en 2009, desestimado por ustedes en 2021. Prefirieron las cañas a vidas humanas. Pero ella argumenta En el lo que caso, considere. hasta del Es barranco que de eso sí. Cheste, o sea, que hemos escuchado a lo largo de estos días también a las derechas argumentar esto, me decía, es que las aguas venían crecidas desde mucho antes y ni siquiera por donde después continuó el caudal de esas aguas hubiera pasado por donde estaba previsto. Lo digo también por bajar un poco al terreno. Sobre lo que está diciendo la señora Mora, yo creo que sé que se acogen al tema de los barrancos como si no hubiera ninguna otra realidad y lo que tiene que hacer este gobierno es una reflexión sobre las políticas de ordenación del territorio, políticas verdes que tiene que desplegar para mitigar la emergencia climática. Lo que le estaba diciendo es que el anterior gobierno progresista también limpiaba barrancos, también tenía problemas de comunicación con la Confederación Hidrográfica, que tenía absolutamente la misma actitud entonces y ahora. Y yo quiero recordar a limpiaron la barrancos ciudadanía nunca, que hace señora unos días Díez. acordamos por unanimidad pedir a la Confederación que tuviera esa comunicación constante con el Ayuntamiento, pero que pase en página, que Pablo Ruz, este alcalde, tiene que hablar de algo más que de barrancos y son de las políticas de ordenación del territorio, las políticas verdes y reconocer que hay una emergencia climática en esta Fíjate. ciudad. Tenemos Este que sí, cerrar. Y cerramos. Y este es el problema que tenemos con el gobierno del Partido Popular de Pablo Ruz y Vox, y es que parece que desde que están ellos ha nacido el sol. Mire, nosotros también interveníamos en barrancos, y dos que lo ha sacado ¿Dónde? usted, ¿Dónde? cuando quiera Pero el hablar del terreno señor municipal, Chimo Puig, única y traemos un exclusivamente programa. vale. ¿Dónde estaba el señor Chimo Puig? En la dana de nuestra Pero, Mari, legislatura. fíjese, ¿Dónde estuvo? fíjese ¿Dónde si estuvo miente, el señor Mazón? fíjese si miente la ¿Dónde señora estuvo el Díez, señor que ahora Mazón? resulta que el agua no es que bajaba si por donde queremos, ha bajado si toda la queremos vida. hablar, Hay que hablemos estar con dando toda la el carta relato, sobre ¿eh? la Se mesa. desvía. No, Que el agua no bajaba por donde ha bajado tenemos toda la vida. tenemos que terminar esta tertulia, pero tenemos Ese que es el seguir fanatismo climático. hablando del agua y de su historia, porque ayer mismo se firmó de nuevo un convenio con la Acequia Mayor del Pantano. Tenemos aquí al concejal de Aguas, Juan de Dios Navarro, esperando su turno. Así que muchas gracias, Inma Mora, A ti, como siempre. Samuel Ruiz, Esther, Un placer. Mariano. Gracias. Gracias por analizar esta crisis del gobierno valenciano con la renuncia de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat. No se vayan, que enseguida seguimos con los temas hidráulicos de este municipio.